La noticia de esta semana será, y creo que va a haber que darle mucho seguimiento a esto, de la cumbre de presidentes, porque finalmente habrá cumbre, de acuerdo a lo que ayer... Habemos cumbre. Habemos cumbre. El presidente Luis Abinader reconfiguró esa convocatoria que había hecho a los expresidentes de la República, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, para conversar sobre la crisis haitiana. Una convocatoria que inicialmente se hizo para el Palacio Nacional para este próximo miércoles 14 y que partiendo de las condiciones que pusieron algunos exmandatarios, entre ellos el expresidente Leonel Fernández y también Danilo Medina, de que no fuera en el Palacio Nacional, se reformuló esta convocatoria y ahora será en el Ministerio de Defensa el próximo miércoles en la tarde. Se espera que allí asistan los exmandatarios, quienes ya confirmaron su presencia. Y pues bueno, vemos que ha habido una voluntad tanto por parte del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, como por la oposición política para que se dé este diálogo. Digo esto porque el mandatario acogió las peticiones que habían hecho los expresidentes. En el caso de Danilo Medina, que había solicitado de que se hicieran reuniones bilaterales, es decir, reuniones particulares con cada uno de ellos, que será la continuidad posteriormente al desarrollo del diálogo que se llevará a cabo el miércoles próximo. Además, esta solicitud que había hecho el expresidente Fernández de que se incluyera allí el Consejo Económico y Social, que es el órgano en el que convergen todos los actores importantes para la República Dominicana, tanto en el sector empresarial, el sector social, la clase laboral, todos esos sectores que a fin de cuentas están siendo drásticamente impactados por la migración haitiana. Y también hemos visto que esto representa un alto nivel de madurez en nuestra clase política, aunque, como decía al principio, la oposición estaba compelida a aceptar esta convocatoria porque los ojos del país estaban puestos en ellos y era momento de demostrar que efectivamente les duele la República Dominicana y que alejados de todo lo que tiene que ver con las banderas políticas, aunados, tienen que trabajarse juntos, tienen que buscar la manera de que por lo menos a nivel internacional se vea que como país estamos unificados en este aspecto, porque es un tema nación, que ya sea a los del pasado que tienen su cuota de responsabilidad con la situación que estamos viviendo en esa migración masiva, como a los del futuro, que quienes vengan a gobernar el país también tendrían que enfrentarse a esta situación. Y es por eso que... ¿Está diciendo ahí que hay un presidente del futuro ahí? Bueno, del futuro Estado, aunque sea del partido político que representan. Bueno, los partidos políticos que usted dice ahí. porque estoy hablando que es un tema que afecta a todos, porque independientemente Danilo Medina está en representación porque Luis ya no, Danilo ya no puede aspirar y Hipólito como que no está en eso. Bueno, pero que a fin de cuentas Hipólito quiere que su hija vaya Hipólito puede. No, a lo que me refiero con este aspecto él puede, es... A lo constitucionalmente. No distorsiona, a lo que me refiero es que es un tema que afecta a los pasados presidentes y también a los que vendrán, independientemente de que no estén representados allí en los exmandatarios, sino que uno de esos partidos políticos llevará en la boleta quién será el próximo líder de la República Dominicana o el próximo mandatario. Pero lo cierto es que surgen muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar? Porque ya conocemos claramente las posturas de todos ellos en materia de migración. Además, se va a incluir en este diálogo el Consejo Económico y Social. Allí están los empresarios, quienes están al grito porque afirman que tras la aplicación de las 15 medidas que hace aproximadamente un mes fueron puestas en ejecución, esto ha generado una merma en la mano de obra para el sector construcción y que esto se ha evidenciado y que está generando una presión importante. Hay muchos que hablan sobre un plan nacional de regularización que fue puesto en marcha, ustedes recordarán, durante el gobierno de Danilo Medina para el año 2014, su primer gobierno, que fue un fracaso, que a fin de cuentas hubo que darle carnets provisionales a muchísimos indocumentados porque no tenían los papeles desde su país. Veamos qué va a pasar, porque ayer también decía el expresidente Fernández que no lo ven mal que se haga un plan nacional de regularización. Sin embargo, la semana pasada el gobierno decía que no tiene en agenda un plan de regularización. ¿Qué va a ocurrir? ¿Será efectivamente un diálogo de consenso? ¿Se permitirá que cada uno de ellos aporte sus ideas? ¿Será públicamente? ¿El país conocerá lo que se hable allí? ¿Serán varias reuniones? La Asociación de Industria también. Exacto, entonces hay varias opiniones al respecto. Veamos qué va a pasar a fin de cuentas, pero durante esta semana será al unísono la conversación nacional. Bueno, aquí sobre este tema vale la pena observar varias aristas, me parece a mí. La primera de ellas es que no sé quién acompañó el proceso de negociación con los exmandatarios al gobierno dominicano, pero creo que terminó saliendo por la puerta victoriosa, porque todos ganaron algo. Todos los que habían fijado una posición
ganaron algo. Me explico. Abinader quería su reunión, tiene su reunión. Leonel quería que tuviera el Consejo Económico y Social y que no fuera en Palacio. Ni es en Palacio y estará convocado el Consejo Económico y Social. Y Danilo quería que fueran al PLD. Pues Abinader dijo que va a visitar por separado a los mandatarios que se encontrarán o que asistieran allí. No hay ningún problema, el caso está resuelto desde esa óptica. Políticamente, que era una de las preocupaciones, me imagino, de la mayoría de los participantes, al parecer todos ganan. Ahora, el resultado posterior creo que es donde vale la pena analizar otros aspectos, porque si usted observa, ¿significa esto de alguna manera una renuncia o un compromiso con lo que ha adoptado el gobierno como política de Estado? Eso habría que verlo. Y digo que habría que verlo porque a partir de lo que se termine ejecutando y en la forma en la que sucedan los hechos es que uno se dará cuenta si efectivamente o no habrá un resultado que parezca relativamente procedente, que sea beneficioso a todas las partes y sobre todo al país. Ahí es que uno se dará cuenta si eso transcurrirá en esa vía. Ahora, en la forma en la que se comunique después de la reunión, hay un peso importante. ¿Suspenderá la oposición las críticas a las medidas adoptadas por el gobierno? ¿Dejará el gobierno de atacar a la oposición cuando fije una posición en relación al tema haitiano? Yo creo que aunque debe haber cierto grado de concordia entre los actores que allí están, la oposición no puede bajo ningún concepto, primero, ni vincularse totalmente a las medidas del gobierno, porque si fracasa el gobierno se entenderá como un fracaso de la oposición sin capacidad de ejecución, porque la oposición no tiene capacidad de decir sí o no. La oposición sencillamente o respalda o no las medidas. Es un respaldo moral, no en ejecutorias. Ahora, si el gobierno falla, se entenderá que falló todo el sistema y el engranaje político en República Dominicana. Eso por un lado. Y lo siguiente, no puede renunciar a sus críticas porque tampoco es un juego de apoyo total. Una cosa es fijar las posiciones y debe comunicarla de inmediato. Nosotros arribamos a estas posiciones, estamos de acuerdo con esto y estamos en desacuerdo con aquello. Porque si no lo comunica así desde el principio, habrá problemas. Por cierto, esa reunión es antecedida por un encuentro con el canciller de Kenia, que está en República Dominicana desde ayer y que tiene una agenda para firmar memorándums de entendimiento, según ha informado la propia Cancillería de la República, con el jefe de la Cancillería Dominicana, propiamente el canciller Roberto Álvarez. Esos memorándums de entendimiento plantean atención en los hospitales a los militares, plantean la receptividad a ellos y un aspecto de formación para esos militares. El tema de rescate de personas también en situación de complejidad. Señores, miren esto que yo me he encontrado dándome cuenta o investigando un poco. Resulta que miren lo que había dicho el presidente Luis Abinader en julio del año pasado. Mírenlo aquí, periódico Hoy. Presidente Abinader, no hay acuerdos para recibir a kenianos en hospitales. Miren ahí donde está. Presidente Abinader dice no hay acuerdo para recibir a kenianos en hospitales, pero no me voy al titular. Muchas gracias, director. Me voy a la cita. Nosotros no vamos a recibir a los extranjeros que tengan alguna necesidad, nosotros vamos a recibir a los extranjeros que tengan alguna necesidad de un hospital, pues tenemos hospitales abiertos, pero no hay ningún acuerdo, sino una apertura como debe ser de cualquier parte de un Estado civilizado. O sea, en aquel momento se dijo que no habría acuerdo para recibir a los kenianos en los hospitales del país y ahora sí hay una apertura a los kenianos en los hospitales. ¿Faltaba solo la firma o era un tema de que no había voluntad para que eso procediera? ¿Cómo es el asunto? Porque me parece que esto es un tema delicado por lo que se puede manejar y por lo que se puede colar. Recuerde que la misión es una misión de apoyo, pero que quien ejecuta las acciones de estabilización en Haití es propiamente la policía de ese país. Observemos esto porque esta es la antesala, de hecho, a la reunión que habrá de los expresidentes y podría tener mayores consecuencias incluso
que el mensaje que pueda enviarse con la participación de los mandatarios. Ahí queda el tema. Bueno, Cristian, creo que ha sido acertada la decisión de los 3 expresidentes. Habíamos dicho aquí que con una comunicación el presidente de la República se curaba en salud de que reuniera a estas 3 figuras políticas que han gobernado el país en los últimos 35 años. Ahí hay 2 que tienen solo 2, tienen 20 años de gobierno. Es Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Entre Hipólito y Luis hay 12 años. Ya ustedes saben, más de 30 años gobernando el país. Creo que la experiencia que ellos tienen pudiera llevar a que de ahí salgan las ideas principales, pero que se ejecuten. Que se ejecuten con la actual administración. De manera que creo que ahí el presidente de la República dará a conocer en detalles, según lo que dijo el presidente Fernández, que tiene informaciones sensibles que se la va a dar a conocer a ellos en el momento de la reunión que será este próximo miércoles 14 en la sede del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, aproximadamente a las 4 de la tarde. De ahí me imagino que ya los expresidentes cumplirían su rol de reunirse con el presidente, recibir las informaciones que van a recibir por parte del jefe del Estado, que tendrá mucho más detalle que ellos, porque maneja los departamentos de seguridad del Estado y por supuesto el servicio secreto, que tendrá otras informaciones que ya el presidente las sabrá, aparte de las informaciones que los gobiernos le ofrecen al presidente de la República. De ahí, me imagino que saldrán comisiones que serán delegadas. Ya se ha anunciado, de hecho. Sí, las comisiones entonces Sí. que serán delegadas, porque esa conversación de ahí irá al Consejo Económico y Social. Ahí habrá una representación de la Fuerza del Pueblo, una representación del PLD, comisionada por Danilo Medina, y una comisión, me imagino, del Partido Revolucionario Moderno, que será la oficial, que va a representar al presidente de la República y al presidente Hipólito Mejía Domínguez. Ojalá que salgan las ideas necesarias, porque lo que falta es que se aplique la ley sin ningún tipo de miramiento para ningún otro lado. El esfuerzo que ha hecho el presidente de lograr sentar a 3 expresidentes de la República está más que logrado el éxito. Solo el que ellos vayan ahí, solamente, es ya un éxito para el actual presidente de la República. Que creo que luego de las medidas que se han puesto en vigencia, hay cosas que deben de amarrarse, deben de apretarse un poco, porque de acuerdo a las informaciones que hemos visto en los medios, debe de frenarse el que, como planteamos aquí, señores, si no se manejaba el tema bien con las embarazadas haitianas sin documentos en República Dominicana, iba a producirse muertes, gravedades. Ya veo por ahí que hay algunas haitianas de nacionalidad de ese país que han dado a luz en callejones, en casas, incluso se habla de una muerte. Sí. Y eso se le puede pegar a la imagen de la República Dominicana. Ojalá que ese tema se trate ahí, con 4 cabezas inteligentes, han sido presidentes, y ojalá que a partir de ese encuentro, República Dominicana pueda tener nuevas informaciones y nuevas medidas contundentes para enfrentar esta crisis migratoria que pone en peligro la soberanía nacional.